Hola amigos radioactivos y de Fardit. Agradezco la invitación para participar en el segundo Congreso Internacional Virtual Bioimágenes Fardit. Mi nombre es Miguel Sarmiento. Cuando hemos sido estudiantes recién egresados o cuando ya llevamos bastante tiempo de profesionales, nos hemos encontrado con un dilema de haber adquirido imágenes radiográficas y no saber si están bien o mal realizadas desde el punto de vista técnico. Y nos hemos quedado viéndolas una y otra vez. ¡Ah! ¡Es el mapa de un tesoro! ¡Idiota! ¡Tú no sabes leer! Es por eso que en esta clase les voy a presentar el DINTA como método para evaluar la técnica radiográfica. ¿Quieres saber en qué consiste este método y cómo se lo puede utilizar? ¡Acompáñame! Previamente debemos conocer un concepto, el concepto de calidad radiográfica, y este se define como la fidelidad con la que una estructura anatómica examinada se visualiza en una radiografía que reproduce fielmente las estructuras y los tejidos se identifica como una radiografía de alta calidad. Este concepto lo he obtenido del profesor Stuart Buchon en su libro Manual de Radiología para Técnicos. En pocas palabras, calidad radiográfica se refiere a la utilidad que tiene una imagen. Si la imagen de la radiografía es óptima y es útil para el diagnóstico del paciente y de la patología, esta radiografía es de buena calidad. Entonces todos nosotros tenemos que buscar que nuestras imágenes tengan calidad radiográfica. ¿Cómo evaluamos la técnica en una imagen radiográfica? Inicialmente y buscando mucho por internet he encontrado el PASEMAN, escrito por Roger Windle en 1980 en Nueva Zelanda. Este autor utilizaba un acrónimo llamado el PASEMAN, que quiere decir posición, área, colimación, exposición, marcas, artefactos y nombre. Claro que en inglés. Position, Area, Collimation, Exposure, Markers, Aesthetics, Name. Este autor sugería que en cada imagen radiográfica se busque estos requisitos para que sea considerada de buena calidad. Pero lamentablemente después de mucha búsqueda no pude encontrar mayor referencia con respecto a este autor. Si alguien lo encuentra, les voy a estar muy agradecido en que me puedan compartir el artículo original que hable de este autor y de este PASEMAN. Y bueno, ante la ausencia de algún método que esté más detallado, pues me puse manos a la obra y pude diseñar uno nuevo que les presento a continuación. Y este método es el DINTA. ¿Qué quiere decir DINTA? Es también un acrónimo en el cual nos podemos basar para poder describir requisitos que tenga que reunir una imagen radiográfica para ser considerada de buena calidad. ¿Qué quiere decir DINTA? Pues vamos a verlo. D significa que busquemos una densidad y contraste óptimo en la imagen radiográfica. Que también la imagen que obtengamos esté centrada. Que la imagen que obtengamos esté simétrica. Que la imagen que obtengamos tenga la información necesaria del paciente y del estudio. Que la imagen tenga nitidez. Que la imagen demuestre el tamaño real de la estructura. Ausencia de velo en la imagen que nosotros obtengamos y que los artefactos no estén presentes en la imagen que hayamos obtenido. Recuerden el DINTA, y si quieren abreviar un poco más se puede abreviar de la siguiente manera: DINTA al cubo y al cuadrado, cubo para I y cuadrado para A. Cualquiera de ambos es permitido y se los presento. Vamos a ver en qué consiste este DINTA y cómo puede ser utilizado en imagen radiográfica. Densidad y contraste. La densidad se define como el grado de ennegrecimiento de la película radiográfica o el grado de ennegrecimiento que encontramos en la imagen radiográfica. Esto para las imágenes que se obtienen con equipos digitales. El contraste se define como la diferenciación entre una densidad con respecto a otra. En la imagen radiográfica vamos a encontrar 5 tipos de densidades: el aire, la grasa, el agua, la densidad del hueso y la densidad metálica, desde lo más oscuro a lo más claro. Asimismo,
El contraste va a referirse como la diferenciación de estas densidades que las hemos mencionado. Hay que mencionar que el responsable de dar estas densidades va a ser el miliamperaje segundo. El contraste va a definirse como la diferenciación de estas densidades que ya las hemos mencionado. El ojo humano puede diferenciar hasta 20 grados de densidades de grises. La imagen radiográfica, mientras más grises contenga, es mucho mejor. El responsable de dar la diferente cantidad de grises va a ser el kilovoltaje. Cuando obtenemos la imagen radiográfica, es siempre necesario que busquemos que esta sea óptima. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía de tórax que tiene la mayor cantidad de grises que pueda presentar. Podemos encontrar la densidad correspondiente al hueso, a los tejidos blandos, a la grasa, al aire, totalmente diferenciados unos de otros. De este lado encontramos a una imagen que ha sido sobreexpuesta o comúnmente llamado penetrada. Al haber utilizado gran cantidad de factor de exposición, kilovoltaje o miliamperaje, tenemos una imagen que no demuestra la escala de grises o los grados de grises de buena forma. Por ejemplo, solamente distinguimos el aire, parte del tejido blando, el hueso y nada más con respecto a esta otra. De este otro lado tenemos a las radiografías subexpuestas o blandas. En este tipo de imágenes, los factores de exposición, kilovoltaje y miliamperaje han sido muy bajos. De igual forma, tenemos una escasa cantidad de escalas de grises. Solamente tenemos la densidad del tejido blando, la más blanca, y la densidad de aire y un poco de densidad de hueso y de tejido blando. Con respecto a esta otra imagen, demuestra muy poca cantidad de grises. En otros estudios, la densidad y contraste nos va a ayudar a distinguir los diferentes órganos de una buena manera. Por ejemplo, en esta radiografía de abdomen podemos distinguir los huesos, las siluetas de los órganos tanto macizos como huecos, el aire que contiene estos mismos, y en las radiografías de miembros apendiculares perfectamente podemos distinguir los tejidos y el esqueleto humano perfectamente diferenciado porque contiene una buena cantidad de densidad y contraste, porque las densidades se diferencian de buena manera. Cuando adquirimos imágenes digitales, la mejor imagen que podemos obtener es aquella que no se modifica en el postprocesado de imagen. La mejor imagen obtenida es aquella que se imprime sin haber sido modificada previamente en el postprocesado, de tal modo que demuestre las diferentes densidades que se puedan presentar. Evidentemente no en todos los casos va a ser posible esto. Podemos modificar la densidad de los tejidos para mejorar la imagen. Un consejo que yo les puedo dar para mejorar la imagen es, si por ejemplo en las radiografías digitales o en las analógicas con placa se encuentran con este tipo de imagen donde el tejido óseo puede verse un poco oscuro y no puede evidenciarse el tejido blando, redúzcanle dos saltos, uno de kilovoltaje y uno de miliamperaje para encontrar una buena imagen. Si la radiografía está muy penetrada, por ejemplo como esta, disminuyanle 3 saltos para que pueda obtenerse una buena imagen radiográfica. Esto es válido tanto para los equipos digitales como para los equipos analógicos. Si por el contrario solo se distingue la silueta de la estructura y un poco de tejidos blandos, incrementenle 3 saltos de factor. Puede ser 2 saltos de kilovoltaje y un salto de miliamperaje. Si encuentran una imagen que pueda demostrar la estructura pero le falte mayor contraste, incrementenle 2 saltos, puede ser uno de kilovoltaje y uno de miliamperaje para obtener una buena imagen. En estos dos ejemplos podemos encontrar imágenes sobreexpuestas y subexpuestas, penetradas y blandas. En este caso es una radiografía de columna lumbosacra donde puede evidenciarse apenas lo que son la L5 y la S1 y un poco del espacio entre ambos. El resto de las vértebras no es evidenciable por la sobreexposición del factor eléctrico. Y como les mencionaba, si encuentran este tipo de imagen, disminuyan 3 saltos del factor. Si por el contrario tienen este tipo de imagen subexpuesta, blanda, donde podemos evidenciar la silueta de la estructura pero no un buen contraste, una buena diferenciación entre estructuras, yo les recomiendo que puedan incrementar 2 saltos de
factor. Lo mismo para esta imagen. Entonces la solución sería corregir los factores eléctricos con los que hayamos trabajado. Imagen centrada. En la imagen radiográfica tenemos que controlar que ésta esté perfectamente ubicada al centro de la radiografía o del espacio que hayamos dispuesto para la imagen radiográfica. En este caso tenemos una radiografía de Batters y una radiografía de tórax. Durante la realización del estudio debemos controlar perfectamente el centrado de rayo que tiene cada región que vamos a radiografiar, porque esta se va a hallar en el centro de la imagen de la radiografía o del espacio que nosotros hayamos dispuesto para esta. Si hacemos un control con una cruz y los cuadrantes, podemos evidenciar que la imagen se encuentra dispuesta equidistante en estos recuadros. De igual forma, en esta radiografía de tórax podemos ubicar la cruz y los recuadros y evidenciamos que la imagen está dispuesta de buena forma, bien centrada y equidistante en el tamaño de imagen que hayamos definido. Por el contrario, cuando no tomamos en cuenta el centrado del rayo o no realizamos un buen centrado entre el rayo incidente, el receptor de imagen y el paciente, tenemos como resultado esto: imágenes que no están fuera de foco o están descentradas. Si realizamos el mismo control, vemos que el centrado del rayo, en este caso también una radiografía de Batters, se ha dado a nivel de la mandíbula. De igual forma, en esta radiografía de tórax se ha dado a nivel de las escápulas, sí, pero la columna no coincide con el centrado del rayo respectivo, y por ende ha habido un corte aquí en los campos pulmonares en el seno costodiafragmático. Cuando nos suceda esto, la solución es que debemos corregir el centrado entre el tubo, el paciente y el registro de imagen. Imagen simétrica. La palabra simetría quiere decir igualdad de un lado con respecto a otro, y esto se aplica en radiografías que demuestren estructuras bilaterales. Acá tenemos como ejemplo otra vez otra radiografía de Batters y una radiografía de pelvis pediátrica, donde en la primera podemos evidenciar, si trazamos una línea imaginaria al centro, vemos que las estructuras están dispuestas de manera equidistantes con respecto a la línea que hayamos trazado, que va a estar dispuesta de igual forma que la línea medio sagital. Si realizáramos una medición, por ejemplo, entre el arco cigomático y la línea y comparáramos con el otro lado, estarían en un rango igual, tendrían la misma medida. Lo mismo pasa en las radiografías de pelvis, donde si realizamos un trazado imaginario y medimos estructuras y las comparamos de un lado con el otro, deberán estar en el mismo rango. Aunque si quieren saber un poco más, les recomiendo que visiten el canal de los radioactivos, porque he preparado también un video donde ustedes van a poder conocer cómo se evalúa de manera particular la técnica radiográfica en las imágenes de pelvis pediátrica. Les invito a que ustedes puedan también darse una vuelta por el canal para poder ver ese video. Continuando, tenemos acá también una radiografía de Batters y una radiografía de pelvis, donde si hacemos el mismo control y trazamos la línea, y si hiciéramos una medición de un lado con respecto al otro, vamos a encontrar que un lado está más acortado con respecto al otro. Eso quiere decir que no es simétrica, posiblemente por una rotación. De igual forma, realizando la misma práctica con esta línea que va a obedecer el eje de la columna, nos vamos a encontrar que un lado con respecto al otro no está simétrico, y si realizáramos la medición correspondiente nos encontramos con valores totalmente distintos. Cuando no suceda eso, la solución será corregir y verificar las líneas de centrado principales, por ejemplo la línea medio sagital o la línea coronal, de acuerdo al caso. Información de la imagen. Toda información que nosotros obtengamos debe tener una información básica, y esta debe estar dispuesta en un lugar específico que nosotros debamos respetar. ¿Qué información debe tener? Los nombres y apellidos del paciente que hayamos atendido. Mínimamente tiene que contener el nombre y los dos apellidos. Si por problema de espacio no pudiera contener los dos apellidos, se tendrá que escribir el primer nombre, el primer apellido y la inicial del segundo apellido. La edad del paciente. No olvidemos que estas imágenes van a ser sometidas a un diagnóstico, y por ende el médico especialista va a basar también su diagnóstico en la edad del paciente. El lugar de la realización del estudio. Debe contener la información del lugar donde se ha realizado o de la institución donde se ha realizado este estudio. La fecha de realización del estudio es muy importante, porque muchas de las imágenes que vamos a obtener van a ser comparadas a través del tiempo.
porque algunas van a ser imágenes de ingreso cuando el paciente está ingresando al hospital, por ejemplo, y las siguientes van a ser imágenes de control y se van a comparar unas con otras. Para eso es muy importante que se incluya la información de la fecha de la realización del examen. El médico solicitante, las marcas de lateralidad, estas deben estar siempre dispuestas al lado derecho del paciente, siempre por debajo del nombre. Y si no se pudiera colocar por debajo del nombre, bueno, se podrá colocar a la derecha del paciente en todo este rango donde pueda entrar estas marcas de lateralidad. Esto es válido tanto para los equipos analógicos como digitales. En estudios bilaterales, por ejemplo, en las rodillas comparativas, solamente se marcará el lado derecho. Lo mismo cuando se haga otras estructuras comparativas como manos y pies. Y luego la información relevante. En esta información se puede escribir, por ejemplo, si una radiografía se hace en decúbito, si por algún motivo la distancia se ha reducido, por ejemplo, en estudios portátiles de tórax, se deberá incluir que el estudio se ha realizado en decúbito y a distancia de 1 metro. U otro tipo de información para que cuando el médico esté diagnosticando las imágenes pueda obtener este tipo de información y no pueda caer en falsos positivos. También se puede incluir otro tipo de información que pueda ser accesoria, por ejemplo el nombre de quien realiza el estudio. Nitidez. La nitidez se define como la clara percepción de los bordes de la estructura anatómica que se ve en una imagen radiográfica. Una imagen que tenga nitidez va a poder demostrar perfectamente los contornos de la estructura anatómica que estemos estudiando. Por ejemplo, nuevamente en este ejemplo de la radiografía de Bates podemos ver que los contornos de acá de la mandíbula, de acá del arco cigomático, de las órbitas del mismo cráneo, está perfectamente definida y se puede distinguir una con otra. Lo mismo pasa en otras radiografías, como por ejemplo esta radiografía de tórax, donde podemos distinguir claramente los contornos de la clavícula, de las costillas, de la silueta cardíaca y hasta de los tejidos blandos. Lo contrario de la nitidez es la borrosidad, y esta puede darse por los movimientos del paciente, ya sea voluntarios o involuntarios. Acá tenemos dos ejemplos de borrosidad provocada por el paciente. Acá por ejemplo también una radiografía de Bates donde el paciente ha movido la cabeza al momento del disparo, por ende podemos encontrar que los contornos no son perfectamente visibles y no puede distinguirse una estructura con respecto a otra. Esta es una radiografía de columna cervical donde también por el movimiento del paciente no puede evidenciarse la diferenciación de estructuras con otras. Acá tenemos lo que se presume sea un cuerpo vertebral y después no podemos ver absolutamente nada, porque además en esta radiografía se han utilizado valores técnicos muy elevados, mucho kilovoltaje y mucho miliamperaje. Cuando nos encontremos con ese tipo de borrosidad, la solución será que repitamos el estudio y sujetemos de mejor forma al paciente. Tamaño real de la imagen. La imagen radiográfica que obtengamos deberá tener casi el mismo tamaño de la estructura que hayamos radiografiado. Evidentemente, ya que la estructura se apoya en un baqui o en una mesa, va a sufrir cierto grado de magnificación, pero esta no puede ser grosera y no puede tener una distorsión en cuanto al tamaño real, y nosotros tenemos que controlar que el tamaño no se altere de manera grosera. Como en el gráfico, no podemos esperar que un ratón sea del tamaño de un elefante. Acá tenemos ejemplos de cómo es importante controlar el tamaño real de la estructura. Por ejemplo, tenemos acá a los huesos de la pierna totalmente extendidos y acá tenemos los huesos de la pierna pero flexionados con respecto a la rodilla. En el primero vamos a obtener la imagen y esta va a tener un determinado tamaño, pero cuando obtenemos la imagen con la pierna, por ejemplo en este caso flexionada, la imagen que va a obtenerse va a ser de reducido tamaño. Este acortamiento se va a deber por la mala disposición del paciente con respecto al receptor de imagen. Otro ejemplo que les puedo mostrar va a ser en las radiografías de los dedos de la mano. Acá tenemos una radiografía que se ha obtenida con los dedos totalmente extendidos y nos dan una imagen. En esta otra el paciente ha flexionado levemente el dedo, lo que pasa por ejemplo en pacientes de avanzada edad que no pueden mantener los dedos extendidos, y vemos que ha habido un acortamiento de la estructura.
además con un solapamiento y una sobreposición de las superficies articulares sobre la articulación propiamente dicha. En esta otra, el paciente ha extendido el dedo, pero el chasis ha sido colocado de mala manera. Esto pasa, por ejemplo, en pacientes que están en camilla, donde por alguna razón el paciente no puede elevar la mano y colocamos un almohadón, pero lo que nos olvidamos es acomodar de buena forma el receptor de imagen y colocarlo paralelo al dedo. Este mal acomodamiento da como resultado una imagen más elongada, más alargada con respecto a la primera. Otro ejemplo donde debemos controlar el tamaño real de la estructura es en las radiografías portátiles de tórax. Normalmente debemos controlar que el rayo incidente sea perpendicular al registro de imagen y a la estructura para obtener una imagen óptima, pero en algunas ocasiones no tomamos en cuenta este tipo de factores y hacemos que el rayo incida de manera horizontal sin tomar en cuenta el registro de imagen y su disposición con respecto al rayo, lo que nos da como resultado esta imagen que tenemos acá, donde a comparación de la primera, las costillas están deformadas y desde luego los campos pulmonares están acortados debido a la postura del paciente. Otro dato más que tenemos es que las clavículas se disponen por encima de los campos pulmonares. En otras ocasiones exageramos mucho la angulación y la incidencia del rayo central con respecto al registro de imagen y al paciente, lo que ocasiona que también los campos pulmonares se vean acortados por la incidencia misma del rayo, donde en este caso en las radiografías de tórax las clavículas se colocan muy por debajo de los vértices pulmonares y estos se ven totalmente afectados. Cuando tenemos este tipo de acortamientos o la imagen no sea del tamaño real que nosotros estimamos, se debe de repetir la imagen y desde luego corregir y verificar que el rayo incidente esté perpendicular al registro de imagen y al eje mayor de la estructura. Si es el tórax, al eje mayor del tórax, para que el rayo incida de manera perpendicular al mismo. Ausencia de velo. El velo en la radiografía se define como la reacción parcial o total ante un evento de luz. ¿Cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, se está revelando la radiografía y se abre la puerta del cuarto oscuro, o cuando se esté procesando la radiografía exista un destello de luz de algún origen, por ejemplo celular, o en algunos casos cuando el chasis o el receptor de imagen ha sido olvidado en la sala de estudios y se ha ido adquiriendo imágenes de otros pacientes y las pantallas, por efecto de la radiación dispersa, han ido emitiendo destellos que van velando poco a poco. Es por eso que en las imágenes vamos a encontrar el velo total cuando el evento de luz ha sido muy fuerte y ha producido el ennegrecimiento de la película radiográfica, el velo parcial cuando el destello solamente ha afectado parte de la película radiográfica, o como los decía, algunas veces el receptor de imagen, el chasis en este caso, ha sido olvidado en la sala de estudios y ha ido recibiendo constantes interacciones con la radiación dispersa de otros estudios, y esto hace que las pantallas reaccionen poco a poco, lo que forma un velo de fondo. Esto se traduce como una imagen radiográfica dentro de un fondo gris en la radiografía. ¿Cómo podemos solucionar esto? Es verificar que no exista entradas de luz en el cuarto oscuro y en el registro de imagen. Artefactos. Muchas veces en las imágenes radiográficas vamos a encontrar imágenes que nos van a perjudicar, imágenes que no corresponden al paciente, imágenes que perjudican la correcta visualización de la estructura anatómica, pero hay que saber diferenciarlas porque no todas van a ser artefactos. En las imágenes que vamos a encontrar, algunas van a corresponder a un cuerpo extraño, a unos elementos accesorios y a los artefactos propiamente dichos. Un cuerpo extraño es toda imagen que proviene de un elemento externo al organismo. Entre los elementos accesorios tenemos la definición de que son elementos añadidos con un fin diagnóstico o terapéutico y que van a ser evidentes en la imagen radiográfica, mientras que el artefacto ya es toda imagen que es ajena y además es perjudicial. Como decíamos, un cuerpo extraño
es todo elemento que entra al cuerpo humano por alguna de las vías naturales. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía de abdomen donde encontramos estas imágenes cilíndricas que están dispuestas en lo que se estima es el marco colónico. Estas imágenes sí corresponden a cuerpos extraños, son imágenes que corresponden a las conocidas cápsulas de droga. Esta es una imagen de una persona típicamente llamada como el burrito, porque ha ingerido estas cápsulas y estas se hacen evidente en la radiografía de abdomen. Otro ejemplo tenemos acá también en una radiografía de abdomen, esta imagen que es radiopaca de apariencia cilíndrica. Esto corresponde a una bala alojada en el abdomen de un paciente. Otro ejemplo de cuerpo extraño es en esta radiografía de Batters, donde podemos evidenciar esta imagen radiopaca que corresponde a una esquirla metálica alojada en el párpado de un paciente. Otros ejemplos de cuerpo extraño tenemos a las conocidas monedas que puedan alojarse en el esófago en un paciente pediátrico. Es importante mencionar que cuando encontremos cualquier tipo de cuerpo extraño debamos realizar dos proyecciones necesariamente para saber la ubicación en el sentido antero-posterior y en el sentido lateral. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía de cráneo en un paciente pediátrico, donde encontramos esta imagen radiopaca de apariencia cuadrada. Este fue el caso de un niño que se introdujo una pequeña pila de reloj a la nariz, y para saber dónde estaba ubicada y de dónde debía ser extraída se le realizó una radiografía lateral para ubicar la profundidad en la que se encontraba esta pila de reloj. Reitero, es muy importante que cuando nos encontremos ante un cuerpo extraño debe realizarse dos proyecciones, una anteroposterior y una lateral. Un elemento accesorio es un elemento que se haya añadido al paciente con un fin diagnóstico terapéutico. En este caso, en esta radiografía de tórax, tenemos a esta línea que llega a terminar en una de las aurículas del corazón. Este es un catéter venoso central que se ha colocado para poder suministrar medicamentos al paciente. En esta otra radiografía de tórax también podemos evidenciar otra línea radiopaca que termina en otra imagen circular. Corresponde a un catéter para quimioterapia que ha sido añadido también al paciente para poder suministrar medicamentos, en este caso contra el cáncer. Otros elementos accesorios que nosotros podemos utilizar es cuando hagamos las radiografías tangenciales. En este caso tenemos a una radiografía en lateral de un paciente donde hacemos evidente esta imagen. En la radiografía anteroposterior esta imagen no se hace evidente. Podemos estudiar dos rebordes en las radiografías de cráneo. Para poder estudiar esta imagen propiamente dicha se hacen proyecciones especiales denominadas proyecciones tangenciales, y para esto utilizamos unos marcadores radiopacos para poder colocar sobre las lesiones que sean palpables. En este caso, esta imagen correspondía a un osteoma que puede hacerse evidente y puede localizarse con la ayuda de este marcador puntual. Un dato que les puedo dar para el uso de estos marcadores puntuales es que se colocan sobre toda lesión que sea palpable, y cuando se colocan, al momento de adquirir la imagen y procesar la imagen, se debe anotar en la radiografía dónde se encuentra esa lesión y dónde se ha colocado este marcador radiopaco. En este caso se ha colocado por encima y hacia atrás del meato auditivo, del conducto auditivo externo. Para poder guiarse siempre pueden utilizar algún punto craniométrico que sea palpable. En este otro caso, en una radiografía de pelvis, hemos encontrado esta imagen que es radiopaca y no corresponde a un cuerpo extraño, pero sí a un elemento accesorio que es un protector gonadal que se utiliza para poder proteger las gónadas en los pacientes pediátricos que vamos a atender. Ahora vamos a ver qué es un artefacto. La definición de artefacto es cualquier irregularidad en una imagen que no está causada por la interacción adecuada del haz primario de rayos X con el tejido.
Esto lo dice Stuart Buchon. Otra definición que podemos tomar en cuenta es que un artefacto se define como toda aquella imagen que es ajena a la estructura y la región que es radiografiada. Además, altera o perjudica la visualización de la misma. En otras palabras, un artefacto es una imagen totalmente perjudicial para nosotros y para la correcta visualización de la estructura anatómica. Son las imágenes que nosotros debemos evitar. Dentro de los artefactos podemos encontrar 5 clases. Los artefactos que van a ser originados por exposición en el paciente. En estos vamos a encontrar a los artefactos por corte de rejilla, la retrodispersión, los que son propios del paciente, la doble exposición y el cassette invertido. Dentro de los artefactos por el procesado vamos a encontrar a los arañazos y a la imagen fantasma. Dentro de los artefactos propios del receptor de imagen vamos a encontrar a los dobleces y a los píxeles muertos. En los artefactos que se originan en las pantallas vamos a encontrar a las impurezas y a la energía electrostática. Y finalmente vamos a encontrar los artefactos que son originados por los objetos. Vamos a estudiar cada uno de estos. Corte de rejilla. Cuando tomamos alguna radiografía, la radiación interactúa con la estructura que estemos radiografiando y esta es absorbida en gran parte por la rejilla, de tal manera que la radiación emerge de manera homogénea hacia el receptor de imagen, pero en algunos casos la rejilla no está paralela al registro de imagen ni perpendicular al rayo, lo que hace que la radiación se distribuya de manera heterogénea. A algún lado va a haber más, a algún lado va a haber menos, lo que en imagen va a causar una zona correctamente expuesta seguida de otra zona que no esté expuesta de buena manera. Una imagen va a ser más negra y otra va a ser un poco gris con respecto a una imagen bien tomada. Muchas veces este tipo de artefactos puede ser confundida con hiperventilación de un campo pulmonar con respecto al otro. Es muy importante poder realizar pruebas con elementos que podamos radiografiar y compararlos unas con otras. Cuando no suceda eso, la única solución es que llamemos al servicio técnico para que éste compruebe que la rejilla esté correctamente alineada con el receptor de imagen y también esté perpendicular con el tubo emisor de radiación. La retrodispersión se va a originar cuando utilicemos factores muy elevados, principalmente el miliamperaje. Va a dar como resultado imágenes que corresponden al reverso de el cassette que estemos utilizando. Si vamos a utilizar un chasis, la parte mecánica van a hacerse visibles en la imagen radiográfica. Y si estamos hablando de cassettes, el componente electrónico o el componente que esté por detrás del lado que se va a exponer a la radiación va a hacerse visible también. En estos casos la solución va a ser que disminuyamos los factores eléctricos, principalmente en miliamperes segundo, y lo compensemos con un poco más de kilovoltaje. Dentro de los artefactos que sean propios del paciente, vamos a encontrar aquellos artefactos que la propia estructura y anatomía del paciente nos pueda originar. Aquí tenemos un caso de una radiografía de cráneo lateral, donde vemos cómo el pabellón auricular va formando esta imagen que se diferencia del resto del cráneo y que puede ser confundida con alguna lesión. Acá tenemos en esta radiografía de Batters cómo el aire atrapado en los ojos, en los párpados, causan estas líneas en ambas órbitas. Acá tenemos otro caso interesante en una radiografía de hombro de un paciente que ha sufrido un traumatismo en esta región y hemos encontrado esta línea que atraviesa todo el omoplato, que inicialmente se pensaba en una fractura de cuerpo del omoplato, pero una vez realizada una pequeña clínica y palpación al paciente nos hemos dado cuenta que no presentaba dolor en esta región. Hemos decidido levantar un poco al paciente, mover un poco la región y hemos encontrado que esta imagen ha desaparecido. Esto es simplemente aire atrapado en la piel del paciente que daba como resultado esta línea. Ante la presencia de artefactos propios del paciente, es muy importante realizar otra radiografía y ver si esta imagen se repite. Pero previamente hay que, por ejemplo, en el aire atrapado por los ojos del paciente, el paciente que parpadee un poco, por ejemplo en el pabellón auricular, habrá que acomodar el pabellón hacia adelante
o en este caso habrá que hacer mover un poco al paciente para ver si la imagen se repite. El artefacto de doble exposición y cassette invertido se da por error, principalmente del operador, sea técnico licenciado, ha realizado dos exposiciones en una sola radiografía. En este caso tenemos que se ha tomado una radiografía de posterior anterior de tórax y una lateral en un solo registro de imagen. En este otro caso tenemos que el cassette ha sido colocado al revés, vale decir que el lado de exposición no estaba frente al tubo emisor de rayos X, es por eso que toda la parte electrónica es visible. La solución para todo esto, ya que es un error netamente humano, es que la persona que haya tomado estas radiografías y cometido estos errores que ya son muy garrafales, que pague una salteña y un refresco. ¿Cómo es esto? Les explico. Acá en La Paz consumimos unas empanadas muy deliciosas llamadas salteñas y es muy propio de la ciudad de La Paz donde yo resido. Cuando alguien comete este tipo de errores es que ha sido un descuido muy grande y pues tiene que pagar algo al servicio para poder enmendar su error. Dentro de los artefactos producidos por los arañazos vamos a encontrar estas imágenes radiopacas que son irregulares y van a estar distribuidas en toda la imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta radiografía de rodilla que además ha sufrido una doble exposición. Lo propio acá en esta radiografía, que aparte es una radiografía sobreexpuesta muy penetrada. Estas imágenes radiopacas corresponden a arañazos. Los arañazos se dan cuando algún elemento externo lastima y daña la película radiográfica. La solución es que verifiquemos el sistema de transporte de las películas radiográficas, en este caso los rodillos, porque pueden tener algún tipo de impureza o pueden no estar alineados o pueden tener algún elemento que esté provocando este tipo de arañazos y esté dañando la película radiográfica al momento de ser procesada. La imagen fantasma se da principalmente en las imágenes digitales. Acá tenemos, por ejemplo, una radiografía de rodillas en antero-posterior, pero acá tenemos de fondo una imagen, tenemos una cresta, aquí tenemos otra cresta, aquí tenemos una columna. Esto sucede principalmente porque la imagen anterior adquirida en el registro de imagen en el cassette no ha sido completamente borrada. Como resultado da esta imagen que viene de fondo, una imagen fantasma. La solución es que nuevamente se borre el cassette antes de realizar una nueva adquisición. Por eso es recomendable que cuando empecemos la jornada laboral, estos cassettes, principalmente en los sistemas de radiología computarizada CR, realicen un borrado de rutina por la mañana antes de empezar la jornada laboral. Doblez. Los dobleces van a darse en las películas radiográficas y van a dar como resultado estas imágenes, lo que en nuestra jerga conocemos como las uñas, que muchas veces pueden ser confundidas como lesiones. En este caso, en esta radiografía de parrilla costal, un poco penetrada desde luego, podemos ver cómo acá esta imagen interrumpe la costilla y puede pensarse en una fractura costal. Pero repetida la imagen, ya hemos encontrado que esta imagen se pierde. Otra forma de poder saber si corresponde o no a un doblez es que la coloquemos a trasluz y vamos a encontrar estos pequeños dobleces. Estos pequeños dobleces se dan por el mal manipulado de la película radiográfica o de un manipulado muy tosco, lo que hace que la película, entre comillas, se aje y forme este tipo de imágenes. La solución es que se realice un mejor manipulado de la película y desde luego se repita el estudio. Píxeles muertos. Los píxeles muertos se van a manifestar en la imagen radiográfica como zonas radiopacas muy brillantes y muy evidentes. ¿Cómo se originan este tipo de píxeles muertos? Bueno, pues estos píxeles muertos van a ser característicos de la radiografía digital directa, vale decir en las imágenes obtenidas por flat panels. No olvidemos que los flat panels contienen también varios puntos y en sí es una matriz. Algunas veces esta matriz contiene píxeles que no están funcionando.
Esto debido a fallas en la electrónica o defectos en la fabricación de flat panels, o en algunos casos por caídas que haya tenido el receptor de imagen. La solución para este tipo de píxeles muertos es que se llama servicio técnico para su evaluación, su reparación, o finalmente se deberá de cambiar el registro de imagen, el flat panel, por otro que no presente este problema. Impurezas. Las impurezas van a ser propias en los receptores de imagen que utilizan película, vale decir en los chasis con pantalla y en los receptores de imagen de radiología computarizada, en el fósforo, ya que van a encontrarse pequeñas impurezas como son depósitos de grasa, polvo u otro tipo de impurezas que van a causar en la imagen estas imágenes radiopacas pequeñas, que muchas veces pueden ser confundidas con algún tipo de calcificación. Es por eso que, para evitar este tipo de impurezas, la solución es que se limpie las pantallas o el fósforo receptor del registro de imagen si hablamos de la radiología computarizada. Artefacto causado por energía electrostática. El artefacto causado por energía electrostática en la imagen radiográfica se va a manifestar como estas líneas que tienen una distribución muy caprichosa. Puede ser lineales, puede ser a manera de ramificaciones o pueden ser a manera de puntos. ¿Cómo es que se origina este tipo de artefacto? Pues este tipo de artefacto se origina por la fricción que podamos tener nosotros en nuestro cuerpo, ya sea rozando nuestro cuerpo con alguna superficie o cuando rozamos la película radiográfica sobre las pantallas que están sucias, vale decir que tienen impurezas por depósitos de grasa. Este artefacto es propio de las películas radiográficas y el sistema que utiliza placa pantalla. Por la fricción que hacemos nosotros al sacar la película de la caja, o si no, al colocar y al acomodar la película radiográfica en el chasis y las pantallas y hacer una pequeña fricción para acomodar, es que nosotros acumulamos energía electrostática en las pantallas y en la película, de tal modo que cuando adquirimos la imagen, esta energía se libera y da como resultado este tipo de imágenes con ramificaciones o puntos. La solución es repetir la imagen, pero previamente debemos limpiar las pantallas intensificadoras del chasis para eliminar todo tipo de impurezas, principalmente depósitos de grasa. Una vez que hayamos limpiado, yo les recomiendo que esas pantallas las expongamos nuevamente a la radiación, pero abiertas, para que la energía electrostática sea liberada. Una vez que hemos hecho eso utilizando factores muy bajos, ya puede utilizarse ese chasis, esa pantalla, y ya no les volverá a ocurrir este artefacto. Objetos. Tal vez una de las mayores razones por las cuales encontramos artefactos en las imágenes radiográficas son los objetos, y vamos a encontrar una gran cantidad de objetos, principalmente aquellos objetos que han permanecido en el paciente porque no se los han retirado o porque nosotros no hemos controlado que así lo hicieran. Entre estos objetos vamos a encontrar una infinidad muy grande. Acá, por ejemplo, en esta radiografía de columna cervical encontramos una paciente que ha sido radiografiada con una cadena. También en su radiografía lateral hemos encontrado que la paciente no se ha retirado los pendientes, los aretes, y tenemos como resultado estas imágenes. En esta otra imagen, que igual pertenece a una columna cervical en anteroposterior, podemos ver que la paciente se ha recogido el cabello y ha colocado dos horquillas para que este no cayera, dando como resultado estas imágenes, estas horquillas que son perfectamente visibles y se sobreponen a la columna cervical. Dentro de otros objetos que van a causar artefacto, tenemos en las mujeres el uso de los brasiers, donde vamos a encontrar sujetadores metálicos y broches en la espalda que van a originar este tipo de imágenes que se van a sobreponer a la columna dorsolumbar. Aquí en este otro caso, en esta radiografía de Caldwell, tenemos a una paciente que no se ha retirado el piercing y da como resultado esta imagen que se sobrepone a las fosas nasales.
Otro tipo de artefacto que bueno, lo encontramos bastante acá en la región donde vivo, que es la ciudad de La Paz, son estos adornos de cabello, muy característico de las mujeres originarias, las mujeres de pollera llamadas acá cholitas. Las mujeres originarias tienden a utilizar cabello largo y trenzado, y en la parte final utilizan unos pequeños adornos de metal que a la vez sirven de sujetadores. Algunos cabellos son largos y llegan hasta el tórax, y otros son mucho más largos y llegan hasta la pelvis, y da como resultado estas imágenes que pueden ver acá. Cuando son cabellos muy largos, aquí tienen los sujetadores y en tórax los sujetadores que llegan a sobreponerse a la estructura anatómica. Cuando encontremos cualquier tipo de artefacto originado por algún objeto, debemos de repetir el estudio y retirar estos objetos que perjudican a la imagen radiográfica. Otros objetos que nos pueden causar artefacto es la misma ropa del paciente. En algunos casos es la misma ropa que utiliza el paciente para entrar a la sala radiográfica. Algunas veces las tiras que sujetan las batas de los pacientes con las cuales se amarran están hechas de un material que absorbe mucha radiación, y como resultado tenemos estas imágenes. Esta es una radiografía de abdomen donde se puede evidenciar estas imágenes. Aquí tenemos la imagen un poco más ampliada y ha sido causada por los sujetadores posteriores de la bata que el paciente utiliza para amarrarse la misma. Algunas veces somos muy apurados y queremos realizar la radiografía al paciente con la ropa que lleva puesta. En algunos casos hacemos que el paciente se remangue, se doble la ropa hasta lo más arriba que se pueda, o simplemente le tomamos con la ropa puesta, y esta ropa absorbe gran cantidad de radiación y se hace evidente en la imagen radiográfica. Aquí tenemos por ejemplo una radiografía de pierna que muestra estas líneas que corresponden a dobleces en el pantalón. Y bueno, me despido con esta imagen del DINTA, que es este nuevo método que les presento a ustedes para que puedan evaluar sus imágenes radiográficas y puedan establecer parámetros técnicos para ver si la imagen está bien o mal realizada. No se olviden que cualquier sugerencia, cualquier pregunta pueden realizarla en los comentarios. Voy a estar leyéndolos y voy a estar respondiendo a todas sus dudas. Espero que esta clase les haya gustado y utilicen este método en su trabajo diario. Gracias, vuelvan pronto. Gracias, vuelvan pronto.